El amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Saluda a todos mis hermanos en la fe. Pase a vosotros, mis hermanos. Me da gusto ver a mis hermanos del ministerio, a los miembros que pues han confirmado su fe a través del bautismo y que en esta manera perseveran, y también a aquellos mis hermanos que aún no han confirmado su fe, pero que en la gracia del Señor Jesús también pues están permanecientes en este camino. Ruego, por favor, sean tan amables de ocupar su lugar. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, en esta noche agradezco pues a los responsables, mi hermano ministro Abel, y el equipo, mi hermano ministro Polinar, Oscar, del día martes, el haberme dado esta oportunidad de poder allegarme a ustedes para hablar un poquito acerca del poder de la integridad. Bueno, cuando expresamos esta palabra, en el Antiguo Testamento la palabra integridad se traduce como una condición intachable, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento una palabra sinónima donde hace acopio acerca de la honestidad. Ahí, por favor, los que suelen anotar citas, en el capítulo 11 de los Proverbios, el verso 3, introduce también dentro de estas palabras Salomón al referirse: la integridad de los rectos los encaminará. Y es cierto, ¿quién es aquel que puede llevarnos por este camino? Pues nuestro Señor Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando nosotros hemos decidido tomar este camino que el Señor Jesucristo nos ha enseñado para llegar al Padre, nos ha enseñado también una serie de principios, de valores éticos, morales, que ayudan en nuestra vida secular, pero aquellos que con una convicción de una fe nos encaminan desde luego a una condición de perfección, de que no haya en medio de nosotros tacha alguna en nuestra vida. La sociedad actualmente ha abandonado en estos tiempos las normas éticas y morales, de tratar de ser perfecto, de tratar de no tener errores, defectos en sus vidas, en su hablar, en su obrar, en su actuar, en su comportamiento social, en su comportamiento familiar, en su comportamiento dentro de la iglesia. La Escritura nos enseña de esta manera cómo nosotros vamos formando nuestra vida. Quiero traer a la memoria de ustedes una moraleja por ahí conocidas para poder entender o comprender un poquito el objetivo de este tema. Dícese esta moraleja que había una nación cuyo rey convocó a todos los jóvenes y les dijo: voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros, y al cabo de 6 meses deberán traerme en una maceta la planta para ver qué tanto haya crecido. La planta más bella tendrá como premio que el joven será el que tenga que ser el esposo de mi hija, el nuevo edil del reino. Y efectivamente así lo hizo el rey. Sucedió que pues repartió a muchos de ellos una semilla y cada uno la llevó, y sucedió algo particular. Dice que pues de entre todos aquellos había un joven que plantó la semilla y ésta no germinaba. Pasaron los 6 meses y no germinó esa semilla. El joven no quería ir al palacio, había sido ya señalada la fecha, y su madre le insistía que él tenía que presentarse porque no podía hacer un desplante al rey. El joven, avergonzado, desfiló entre los últimos, porque todos los jóvenes llevaban su maceta y sus plantas hermosas, crecientes, grandes, pero él llevaba una maceta ciertamente con tierra,
pero vacía. Los jóvenes, al verle, hacían burla de él. ¿Para qué se había presentado? Mejor no hubiera ido. El rey empezó a recorrer la maceta de cada uno de aquellos jóvenes y pues miraba la maceta y miraba el rostro. Cuando llegó aquel joven, le miró al rostro. El joven, avergonzado, inclinaba la cabeza, no quería ver los ojos del rey. Acto seguido, el rey hizo llamar a su hija, traerla al presente, y finalizó el rey y llamó a ese joven que llevó aquella maceta vacía, y le dijo: él es el que será el próximo edil del reino y será el esposo de mi hija. Todos admirados, ¿por qué? Si él trajo una maceta vacía. El rey dijo: yo mandé traer semillas que fueran infértiles, porque yo quería probar la honestidad de cada uno de ustedes. Y ustedes me han mentido, porque la semilla que yo les di no es fértil, no era fértil. Por eso cada uno trae diferente variedad de árboles. Este joven se condujo con toda honestidad y aún con afrenta y con vergüenza ha venido pensando que no había cumplido con el encometido con cuidado. Y es así como el rey alabó la integridad, la honestidad de aquel hombre. Quizás es una lectura comercial que nos invita realmente a vivir en una sociedad con toda honestidad, con toda integridad, con todo valor. La definición de la palabra integridad en la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego, equivale a una persona que es recta, que es verdadera, que es sincera, que es pura y que es sin mancha. El poder de la integridad nos lleva a justamente entender ese valor de la perfección que cada uno de nosotros debemos de buscar, y que el Señor Jesús lo dijo: sé pues perfectos como yo soy perfecto, como mi Padre es perfecto. El Señor quiere de nosotros perfección, y la perfección, aunque somos nosotros hombres, como dice Hebreos, que no hay justo ni aun uno, pero entendemos que en esta naturaleza que es imperfecta por causa del pecado, pero que es perfectible por causa de la sangre del Señor Jesucristo, obra en cada uno de nosotros. Hoy quiero considerar bíblicamente 3 aspectos del poder de la integridad. Uno de ellos, la manera prudente que debemos de tener que hablar o de hablar, y muchas veces callar. Esto equivale a una forma de sabernos guardar en integridad y no caer en pecado. El segundo aspecto que quiero tomar, tener la capacidad para discernir entre el bien y el mal y apartarse de todo pecado. Y por último, que retocar los aspectos o las características que debe guardar un hombre que es íntegro delante de Dios. La integridad en realidad no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y pareciera ser igual, pero no es igual, porque del corazón o de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Dice Pedro que las mujeres pueden convertir sin palabra, a través de su casta conversación, pueden también convertir a muchos.
Nuestra integridad se muestra por la manera en que pensamos, por la manera en que lo decimos y por la manera en que hacemos las cosas. Cuando está la malicia, cuando está la ventaja en el corazón del hombre, es inmediatamente manifiesto en nuestro actuar, en nuestro hablar. Y pues mirábamos el sábado pasado cómo la lealtad debe de existir en todo, ¿verdad? Y esto es también algo importante en nuestra vida. Dice el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 8, los versos 16 y 17, si gustan abrir la escritura, dice la palabra de Dios: ninguno que enciende la antorcha la cubre con la vasija o la pone debajo de la cama, dice, más la pone en un candelero. ¿Para qué? Para que los que entren vean la luz, porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y venir a la luz. El Señor en realidad pone ese ejemplo del candil, un candil que debe alumbrar, para esa es su función. Y nosotros también hemos sido llamados esa luz que alumbra, porque somos hijos de la verdadera luz que alumbró en este mundo. Y nuestras obras tienen que ser en luz. ¿Cómo se manifiesta? Pues justamente en nuestra integridad. Y el primer aspecto que dije que quiero tocar es nuestro hablar. Nuestro hablar habla mucho de los hijos de Dios y en ello se muestra nuestra integridad. Por ahí contaba mi padre un adagio, un chiste, de que había una mujer que era excesivamente chismosa, comunicativa, y llegó una mujer y le hizo una confesión y le dice en el término gentil: comadrita, le vengo a contar algo, pero no lo vaya a decir a nadie, por favor, no lo vaya a decir a nadie, pero es que vi al esposo de la vecina con otra mujer y la verdad no me pude contener y vine a contarlo. Mire, le pago 20 pesos, pero por favor no lo comente a nadie, yo ya me desahogué. Y pues así pactaron, y más tardó en salir aquella mujer, cuando inmediatamente la otra salió corriendo y fue a otro a contarle y a decirle: fíjese que la vecina vio a fulanito con otra persona. Cuando lo supo, la otra persona regresó y le dijo: aquí tienes tus 20 pesos, se los devuelvo, pero es que la verdad, yo no puedo guardar un chisme. ¿Qué? Es una moraleja también, como ¿cuántos de nosotros somos prudentes en nuestro hablar? Somos prudentes en lo que vemos, somos prudentes con lo que oímos. Eso es muy importante y forma parte de la perfección, del poder, de la integridad. Eso es básico. La integridad pues requiere, en la mayoría de los casos, callar, como se expresa también un proverbio: ver, oír y callar. Aún dice el libro de los Proverbios en el capítulo 17, el verso 28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Notemos hasta dónde lleva Salomón, el rey sabio, esas palabras. El necio difícilmente va a callar, va a hablar incoherencias, imprudencias, pero dice: aún cuando el necio calla, es contado por sabio. Qué importante es, cuántos problemas se dan muchas veces por no saber hablar, por no guardar las cosas en nuestro corazón. Hay cosas que no podemos cambiarlas. También en el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, el verso 19, dice: en las muchas palabras no falta pecado,
mas el que refrena sus labios es prudente. Y así la Biblia nos llenaría de muchos proverbios para poder hacer comprender o entender todas las palabras. El profeta Amós habló también de una condición social difícil y dice: por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Amós 5:13. De esas tres citas que he referido, el énfasis importante es aprender a callar. Cuando el hombre tiene que callar por guardar su integridad, por no lastimar a otro, por no trascender, por no afectar a terceros o cuartos, sino esperar, como leímos primeramente en el Evangelio de Lucas, que todas las cosas salen a la luz a su tiempo, pero sin tener que ser parte de ello, porque también nosotros seremos traídos a juicio. Entendemos acerca del rey Salomón, la manera como él pidió la sabiduría a Dios, Dios se las concedió. Y él expresa tantos proverbios en el libro de Eclesiastés, tantas enseñanzas, pero es evidente cómo él es reprobado al final. A pesar de tener esa sabiduría, es reprobado. Eso no justifica el que nosotros no tengamos que tener cuidado. Debemos de tener cuidado justamente porque nos ha sido revelada la palabra de nuestro Dios. Hay veces decimos: es que la verdad yo no quise decir eso. No, pero lo dijiste, ¿verdad? O me malinterpretaron. No lo malinterpretaron. Lo dijiste con toda intención, con toda alevosía, con toda ventaja. Y más cuando hay molestias, cuando hay enojos, cuando hay celos. Nuestras palabras van muchas veces sin fundamento, nada más por aquello que creemos oír. Santiago, en el capítulo 3, expresa el verso 2, palabras también muy importantes para reflexionar. Dice nuestro hermano Santiago o Jacobo, que escribe esta epístola: porque todos ofendemos en muchas cosas. Veamos cómo el hombre, a través de sus labios, comete errores, algunos conscientes, algunos inconscientes, de tal manera que el apóstol dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. Y luego aclara o añade: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. El poder de la integridad, saber guardar nuestros labios primeramente en ello. Quiero terminar este primer punto con un grande ejemplo, grande ejemplo. Vamos a buscar todos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, voy a leer desde el verso 11, van siguiendo la lectura. Dice: era el momento en que el Señor ya estaba en manos de los sacerdotes, de los príncipes, del mismo Pilato, del mismo Herodes. Pero dice el verso 11: y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, ¿qué dice su escritura? Porque la mía dice: nada respondió. Nada respondió. Ya le había dicho: tú lo dices. Otro evangelio nos dice que por haber dicho eso, le dio una bofetada a aquel hombre. Pero dice que el Señor no respondió. Tenía razón, él era. Verso 13.
Pilato entonces le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. ¿Por qué se maravillaba? ¿Porque eso le convenía? ¿Porque eso iba a ser más fácil el juicio? Por la grande mesura, la grande prudencia de nuestro Señor Jesucristo. Como él lo había dicho, él tenía quien le defendiera y podía pedir al Padre, y el Padre enviaría legiones de ángeles que vinieran y le rescataran. Pero él nos da un gran ejemplo, hermano. La importancia muchas veces que la integridad de una persona se guarda en el hablar. No debemos de ser presurosos para hablar. Así lo dice Santiago. Debemos ser atentos, presurosos para oír, tardíos para hablar, tardíos para enojarse. Todavía refieren los siguientes versos. Y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso, el cual quisiera. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato: ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato estaba consciente de que Cristo no era el culpable. Trató de persuadir al pueblo, trató de hacer cambiar al pueblo. Por ello dice que estaba maravillado de esa manera del Señor Jesús, que a pesar de lo que hacían con él, como había sido dicho por el profeta Isaías, enmudeció su boca. Sin embargo, nos sigue diciendo ahí el verso 19. Y estando él sentado en el tribuno o en el tribunal, su mujer envió a él diciendo: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Consciente y aún también por el mensaje que le envía su mujer. No tengas que ver tú en esto. Por ello preguntó al pueblo: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo dijo: a Barrabás. Y dijo: crucifícale, crucifícale. Hermanos, un hermoso ejemplo de la integridad del Señor Jesús era hablar. Si él hubiera hablado y los ánimos irritados de las gentes, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sucedido en ese momento? El mismo proverbista dice: alábete el extraño, ¿verdad? Y no tus propias palabras. Eso es importante también. ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le dice: tú lo dices. Pero de ahí no respondió ninguna palabra. Sin duda este fue un momento muy particular que Pilato realmente, por lo que le había mandado decir su esposa, lo comprometía un poco más. Quiero pasar al segundo aspecto: el poder de la integridad para hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. El Señor dice: ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Hemos estado hablando, y el domingo que hablábamos acerca del deseo, del placer, hemos visto cómo es inevitable hoy a nuestros ojos, pues ver todo lo que pasa, lo bueno, lo malo. Pero es más malo que bueno. Bueno, casi ya no hay nada. Lo bueno quizás lo encontramos a través de la palabra de Dios, pero nos pasa, como dice la Escritura, hay de lo que a lo bueno
llaman mal. El mismo apóstol Santiago refirió: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nosotros estamos ahora en juicio, hermanos. Estamos siendo juzgados por nuestros actos, porque a nosotros nos ha sido revelada la Escritura, nos ha sido revelado el conocimiento de nuestro Dios. Lo conocemos en cualquier faceta que queramos leer acerca de José, ese grande hombre que tuvo cualidades excepcionales. ¿Cómo fue creado José? Él fue criado en un ambiente lleno de odio por sus hermanos, de intrigas porque le aborrecían, de maldades, de mentiras. ¿Ustedes creen que era una forma cómoda de vida? Pero él se guardó siempre, con toda prudencia, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Moisés. Él mismo, pues, vivió en carne propia el maltrato, el rechazo, pero él nunca actuó de la misma manera. Fue diferente a sus hermanos, fue diferente a las gentes que le rodeaban. Él es el ejemplo de una persona íntegra. ¿En dónde radicó el poder de José? En su integridad, en esa manera de comportarse. En Génesis capítulo 39, el verso 4, al igual que como dice el capítulo 7 de Génesis de Noé, el capítulo 39 dice: mas halló José gracia en sus ojos y servíale. En aquel hombre Potifar que le compró a sus hermanos y que lo llevó. Él no era el gobernador, era un hombre importante al lado del faraón. Sin embargo, halló gracia en aquel hombre. ¿Por qué? Porque le reveló los sueños de lo que acontecía, porque reveló acerca de la hambruna que había de venir. No, porque era íntegro en sus palabras, era sincero, había en él lealtad, era sencillo. Y justamente la integridad determina justamente nuestra manera, cómo nosotros hablamos, cómo respondemos y cómo nos presentamos ante una situación difícil. Vamos a buscar en Génesis 38, para recordar, 39, y vamos a recordar esa historia. Es obviamente conocida, pero siempre encontraremos señalamientos puntuales de la Escritura. Dice el verso 6 en adelante. Ya vemos que, quiero leer el verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así como en casa como en el campo. La integridad o el poder de la integridad trae bendición. Dice verso 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Qué características vería aquella mujer? Sus virtudes, también su hermosura, pero tal vez su lealtad, su manera de ser, su trato, lo que cualquier mujer hoy daría por un hombre que pueda tener una educación grande y que pueda tener una manera propia de ser. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa,
y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versos anteriores nos dice que ni el rey se preocupaba por lo que iba de comer, porque él confiaba que aún mismo José probaba pues los alimentos, porque recordemos que había envidias en los reinos, en todo lugar, y podían envenenarlo. Así que era tanta la confianza de este hombre, Potifar, que dio la plenitud de su poder en este hombre. Verso 9, le sigue contestando José a aquella mujer: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Notemos que se guardaba en su persona, respetaba a su amo, pero algo muy importante, siempre estaba cuidando su integridad delante de Dios. Y eso es lo importante, porque nos cuesta mucho trabajo poner por delante de nuestros ojos a nuestro Dios. Verso 10, y fue que hablando ella a José cada día, y no escuchaba él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Era un acoso permanente, difícil situación, bochornosa para José. Podía entre una y otra vez ser seducido y haber caído, pero él se mostró íntegro. Verso 11, aconteció que entró él en un día en casa para hacer oficio, y no había nadie de los de la casa, ahí en casa. Y asió ella por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos y huyó y salió. Y ya conocemos la historia. Ella utilizó estas prendas para denostar que aquel hombre la había mancillado. Sabía ella que aquel hombre le creería por las pruebas que portaba, pero era el motivo de su frustración. Así los hijos de Dios que se conducen en rectitud, en integridad, siempre van a ser acechados. Y para este tipo de acechos, Satanás utiliza a su prójimo, no utiliza otra cosa. Y es ahí por lo que nosotros no debemos enojarnos, por lo que nosotros no debemos de hablar apresuradamente, ni juzgar por lo que nuestros ojos ven. Esas son las cualidades de la integridad. Lógicamente el marido se enojó en manera grande, le reprochó esa confianza de la cual José daba testimonio, y fue a dar a la cárcel. No crean que pues era fácil, sin embargo la gracia de Dios era mayor, de manera que pues el mismo carcelero cumplió la orden del rey, pero tomó a José como una grande ayuda. Es un ejemplo de integridad que tenemos en las Escrituras. ¿Cuánto debemos apreciar? Muchas veces he exhortado a los jóvenes. He exhortado porque algunos no llegan a tener un lugar importante en una gerencia, en una dirección, a crecer. Llegan a un trabajo. ¿Cuánto puede costar un lapicero? ¿Cuánto puede costar un lápiz, un blog? Y desde ahí se dan a conocer, salen, se llevan los lapiceros, se llevan los lápices, se llevan los blogs, todo lo que puedan. Quizás haya necesidad en su hogar por su niño, pero las personas observan. Muchas veces hay cámaras. Los jefes o las personas, cuando llevan un buen control financiero, están viendo las estadísticas: esta persona ya lleva tanto, no puede consumir tantos lápices, tantos lapiceros. Y se va conociendo a la persona. Hay personas que ponen en su poder la autoridad, en otras el manejo del dinero. Y esto es algo muy importante.
que nos debe diferenciar y ser como aquel José. Tercer aspecto. ¿Cuáles son las características de un hombre íntegro? Uno de ellos lo encontramos en el libro de Job. Vamos a leerlo. Job, capítulo 1 y el verso 1. Dice la palabra de Dios: hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre, número 1, perfecto. Número 2, recto. Número 3, temeroso de Dios. Y número 4, apartado del mal. 4 principios básicos para poder llegar al poder de la integridad. No son difíciles. Es formación, es temor a Dios, es buscar una persona intachable, honesta. Un día íbamos con los hermanos de Cancún, iba con mi esposa, y llegamos en el avión, y al viajar nos había tocado pues los últimos lugares, porque a veces compramos boletos un poco económicos, y los económicos van hasta atrás. Y la persona que nos acompañaba ahí, pues fue apresurada, se quiso salir rápido de los primeros, antes de que dieran la instrucción de desabrochar el cinturón, y ya iban. Y nos levantamos, y ahí estaba una cartera. Había olvidado su cartera. Y le digo a mi esposa: es del señor que se acaba de levantar, sin duda. Y sí, la abrió, traía bastante dinero, traía dólares y traía, pues yo creo que unos 10,000 pesos y dólares. Y vimos su rostro celeste. Y pues la salida le vamos a alcanzarlo, porque si lo entregamos ahorita no se lo van a dar, ya si no lo encontramos en el equipaje, o están recogiendo el equipaje, pues ya. Y sí, lo alcancé a ver y me acerqué a él. Cuando me acerqué, pues le llamó la atención y le digo: señor, ¿no perdió usted nada? No, nada, todo bien. Me miró un poco así como sorprendido. Le digo: revísese bien. Se revisó y dijo: mi cartera. Y pues se apresuró mucho, su esposa también. Tal vez su esposa empezó a decirle que si no se fijaba y qué iban a hacer ahora. No, no se preocupe, señor, mire, veníamos ahí donde usted se levantó y se le cayó su cartera, ya no lo pudimos alcanzar, pero aquí lo estamos alcanzando. Y mi esposa decía: ay, ni las gracias nos dio. Pues estaba tan confundido que pues a lo mejor se le olvidó. Y decía: no, pues nos hubiéramos quedado. Y yo a poco lo hubiera disfrutado. ¿A poco nos hubiéramos sentido a gusto? Y sus documentos y todo. Hermanos, uno es tentado en diferentes maneras. ¿Cuántas personas hoy le tiran un billete, pero es para asaltarlo? Un teléfono, para hacerlo culpable que usted lo robó. Por la codicia, por no tener ese cuidado de integridad. Hoy yo no le recomiendo que si vio quién se le cayó, mejor: señor, creo que se le cayó algo. Pero levantarlo, pues ya es un peligro actualmente por la condición mala que hay. Bueno, este varón tuvo cualidades o características muy importantes. Perfecto significa una persona sin falta moral. Qué importante es eso. Y falta moral tiene todo un compendio. Recto significa vivir de acuerdo a las normas establecidas por Dios. Vivir conforme a la ley de Dios. Esa es una persona recta. Temeroso de Dios, ser una persona consciente y sumiso a la voluntad de Dios. No teme
no teme al castigo de Dios aquel que no hay en él temor de Dios. Al contrario, pues vemos el quebrantamiento del sábado, del diezmo, de una vida no propia. No podemos decir que es una persona temerosa de Dios. Una persona temerosa de Dios está pidiendo que el Señor le guíe en justicia, que lo haga ser sabio, prudente y que se conduzca en todo buen camino. Y apartado del mal significa rechazando todo cuanto se pueda oponer a los deseos de Dios. El mundo, por ejemplo. El mundo atrae y se opone, ¿verdad?, a la obediencia a nuestro Dios. Cada persona pues tiene sus propias cicatrices en su cuerpo, sus propias marcas que van siendo formadas a través de su carácter. Por ahí hay otra anécdota, otra enseñanza. Se dice que un hombre cargador de agua tenía 2 grandes cubetas que colgaban de los extremos de su palo, el aguantador, como se le llamaba, y siempre llevaba encima sus cubetas. Una de ellas ya estaba muy vieja, tenía ya filtraciones, estaba picada y iba tirando el agua todo el camino, de tal manera que cuando llegaba, pues solamente estaba la mitad de la cubeta. Y así era el diario transitar. Sabemos que una cubeta no tiene sentimientos, pero la anécdota dice que una vez la cubeta le dijo que estaba avergonzada, que él cargaba vuelta y vuelta para llenar aquel depósito y que solamente ella la mitad podía llevar. Y él le dice que mirara a su alrededor ahorita que iban a regresar por otro viaje de agua. Y le dice, ¿qué vistes? Hermosas flores todo el camino. Y él le dice que ese es su trabajo, que él no ha trabajado en vano ni la cubeta, porque tú has venido regando cada vez que pasamos. Y mira la hermosura de la naturaleza. Tú has tenido cuidado para que ellas puedan dar su hermosa flor. Hermanos, es cierto. Hay quien pueda decirnos que somos obsoletos, que ya estamos picados por el mundo. Pero nosotros somos la sal del mundo. Y si la sal falta, dice el Señor, ¿con qué se va a robar el mundo? Las gentes no miran las obras buenas ni nos las alaban. Al contrario, cualquier error que cometamos nos dice, y eso que eres un hijo de Dios, y eso que te dices hermano, y eso que nunca sales de la iglesia. Sin embargo, nuestras obras son como esta cubeta. Permiten crear hermosas flores a nuestro alrededor. No debe de haber diferencia entre lo que pensamos y lo que somos, entre lo que creemos y vivimos. Tenemos que tener esa necesidad de comportarnos íntegramente delante de nuestro Dios. Cuando leemos una y otra vez a Salomón, repite más de 40 veces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y por qué no lo guardó él? ¿Por qué no guardó su corazón? ¿Quién lo desvió?
para adorar a ídolos que él sabía que era aborrecible delante de Dios. Y no solamente ello, hacer que sus mujeres darle el recurso para que ellas hicieran sus altares. La integridad no es lo que hacemos, es lo que somos. La manera en cómo nos comportamos, la manera en cómo hablamos, la manera como pensamos. A su vez, lo que somos, lo que nosotros somos, determina lo que siempre terminamos haciendo. Hoy, la condición para mantenerse en este mundo íntegro es muy difícil, hermanos. Muchas veces escuché de niño a algunos predicadores y me aprendí ese adagio, que estamos en la casa del jabonero, que el que no resbala, o que el que resbala cae y el que no cae lo empuja y lo hacen caer. Hoy tenemos que ser cabales, tener una formación propia. Cuando era más joven, me gustaba, cuando era más joven, porque todavía me siento joven, ¿sí? A pesar de la edad. Me gustaba ver algunos programas de coros, de cultos. Había un programa que pasaba también los domingos y los miércoles de unos predicadores en Estados Unidos que también forman parte de las divisiones de Salem. Y me gustaba escuchar sus mensajes, el comportamiento de la iglesia, los coros, la manera de ser. Y se me hacía una gente tan culta, tan bonito vivir. Hoy, ¿cuántos deseamos que una iglesia tenga cultura, que sepan guardar los atrios del Señor, que no estén entrando y saliendo? Si alguien va a un auditorio o a un lugar, pues le prohíben que esté entrando y saliendo, que esté hablando. Piden comportamientos y los cumplen la sociedad, la gente, hasta nosotros, si llegamos a estar en ellos. Porque como hijos de Dios hemos perdido un comportamiento de santos. Porque como hijos de Dios hemos perdido el poder de la integridad, que trae bendición, que trae prosperidad, que trae la abundancia de manos llenas. Mendigamos como los pobres, como el hijo pródigo, malgastamos la herencia. Qué importante es realmente apreciar estos valores de la palabra de nuestro Dios. Busquemos Filipenses capítulo 3. Filipenses en el capítulo 3. Leo el verso 12 y el verso 13. Dice el apóstol: no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hoy todavía estamos dentro de la iglesia, tenemos la gracia del Hijo de Dios. Busquemos camino de perfección, ser íntegros, íntegros con nuestros hijos, no hijos.
La falta que tú has cometido no es cualquier cosa. Me lastimas a tu padre, lastimas a tus hermanos, pero más la gracia que tienes de Dios desde tu nacimiento, la afrentas. Hablar con sobriedad, de manera como dice que el adversario se avergüenza. No tolerar la injusticia, pero tampoco hacerla, mucho menos. No hablar más, y muchas veces lastimar con palabras que no nos constan o con hechos que no nos constan. Sabernos comportar en la iglesia. José, Samuel, Moisés, Abraham, entre algunos otros, son el ejemplo de la perfección, del poder de la integridad. Pero desde luego, nuestro ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, que fue íntegro en todo y que en él no hubo pecado. La integridad se muestra en nuestra vida por lo que decimos, por lo que pensamos, por lo que realizamos. Ninguno de estos aspectos están fuera de nuestro entorno. Dios tiene preparado para cada uno de nosotros una recompensa, aquel que se muestre íntegro, porque dice, tú serás íntegro con el que es íntegro delante de ti. Esto es de importancia, hermanos, tener recompensa y bendición de Dios, como le contestó a Pedro, nosotros que hemos dejado todo, Señor, ¿qué tendremos? Y él les dijo, en este tiempo, todo lo que han dejado lo recibirán en 100 tantos más, y en el postrer tiempo, la vida eterna. La integridad de Dios siempre es recompensada. En cuanto recompensó Dios las pérdidas de Job. Hermanos, haga memoria, tampoco hemos sido malos. Cuando nosotros hemos hecho algo bueno, Dios también nos recompensa en manera grande. Yo digo que ninguno que haya dado un vaso de agua perderá su recompensa. Cualquier obra buena que nosotros hagamos siempre será recompensada. La integridad está en el pensamiento, está en el corazón, está en nuestro hablar, está en nuestros ojos. Hermanos, que el Señor bendiga a su iglesia, el Señor les bendiga a cada uno de todos nosotros. Paso a vosotros, mis hermanos.